Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar cómo tejer con máquina este chaleco paso a paso. Para mujer, talla grande, que tiene los bolsillos. También mostraré cómo se forma el ojal. Está formado de 4 puntos. O cómo unir el ribete. Para empezar será con lana auxiliar. Después, hilo delgado. Cada ovillo tiene 100 gramos. En total son 300 gramos. Vamos a empezar primero con la espalda. Para eso debemos sacar las agujas delante 85 por 85 o 170 puntos. Empezar con lana auxiliar. Desde aquí empezamos a tejer. Es tensión 4. Tejer recto hasta la fila 18. Hasta aquí es la fila 18. Este es la fila 19. Cambiar a tensión 9. Tejer la fila 20 en tensión 9. Cambiar a tensión 4 y tejer recto hasta la fila 40. Hasta aquí son 40 filas. Doblar. Aquí debemos doblar tomando los puntos. Después de doblar, poner el contador en 0. Cambiar tensión al 10. Es la tensión 10 para tejer solamente una fila. Sacar las agujas delante. Cambiar a tensión 5. Tejer recto hasta la fila 200. Es la fila 200. Formar la sisa. Primero 6 puntos de cada lado, luego 2 puntos cada 2 filas 3 veces, después 1 punto cada 2 filas, hasta reducir 20 puntos de cada lado. Entonces aquí reducir 6 puntos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del otro lado también se debe reducir 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Dos puntos de cada lado 3 veces. Ahí son 2 puntos. Aquí 2 puntos también. Con esto son 3 veces a 2 puntos. Tejer 2 filas y reducir un punto de cada lado. Hasta ahí son 20 puntos de cada lado que se ha reducido. Son 65 por 65 o 130 puntos. Tejer recto hasta la fila 336. Tomando en cuenta que hasta aquí fue 200 filas y desde aquí tiene que ser 136 filas o 336 filas. Hasta ahí son 336 filas. Desde aquí, que es la fila 336, formar el cuello. Para eso, sacar las agujas delante de un lado. Desde aquí, que es 22. Y todas las agujas de este otro lado. El 0 está aquí, en esta parte. En este momento está en N, cambiar al H. Para formar el cuello debemos tejer un lado y después al otro lado, y en el centro ya quedará para el cuello. Sacar 5 agujas delante de este lado y aquí envolver la lana en una aguja, en la primera aguja. Y en este lado lo mismo, envolver en la primera aguja de este lado. Sacar 2 agujas delante. Y aquí lo mismo, envolver la lana. Sacar 5 agujas delante. Envolver la lana en la aguja y sacar 2 agujas delante. Envolver en la aguja. Sacar 5 agujas delante. Sacar 2 aquí y
Envolver la lana en la primera aguja y sacar 5 agujas de este lado delante. Sacar 2 agujas delante, envolver la lana en la primera aguja de este lado. Hasta aquí son 4 veces a 2 agujas y en este lado 4 veces a 5 agujas. Y aquí debemos finalizar. Para eso, bajar el hilo, pasar el caso a este otro lado sin tejer y debemos poner ahí, de esa forma, y pasar sin tejer. No ha tejido. Sacamos esta tecla delante, salió. Poner en tensión 10. Para tejer el otro lado del hombro, poner en la línea de las agujas hasta el 22. Aquí está el 22. El 0 está aquí. Estos también. Tejer una fila en tensión 10. Sacar las agujas delante y remallar. Remallar hasta el 22 que está en esta parte. Para tejer este otro lado, mantener en H y poner en tensión 5. Bajar las agujas hasta la línea D, dejando 5 en este otro lado. Envolver la lana. Menguar 2 puntos. Sacar 5 agujas delante. Envolver en la aguja la lana. Menguar 2 puntos. Sacar 5 agujas delante. Envolver. Menguar 2 puntos. Tienen que ser 4 veces. Sacar 5 agujas delante. Ahí también 4 veces. Menguar 2 puntos. Son 4 veces. Poner en la tensión 10 y tejer una fila, luego remallar. Poner en N. Sacar las agujas delante y remallar.
Aquí tenemos terminado la espalda. Para el delantero, sacar las agujas delante 45 por 45 o 90 puntos. Al igual que en la espalda, es tejer con lana auxiliar primero. Cambiar al hilo. Poner el contador en 0. Tensión 4. Tejer recto hasta la fila 19. Es la fila 19. Cambiar a tensión 9. Tejer una fila. Cambiar a tensión 4. Tejer recto hasta la fila 40. Es la fila 40 y doblar. Poner el contador en 0. Tejer una fila en tensión 8. Sacar las agujas delante. Tejer una fila. Cambiar a la tensión 5. Tejer recto. Es la fila 70, formar el bolsillo. Para eso sacar las agujas de este lado delante, quedando en el centro 40 puntos o 20 por 20. Aquí está el 0 y son 20 puntos a este lado. Cambiar a H. Sacar las agujas de este lado delante. Para hacerlo más fácil, el doblado del ribete del bolsillo vamos a marcar con otro color de lana y con aguja. Y así será más fácil en el momento de doblar. Cambiar a tensión 4. Tejer recto hasta la fila 16. Cambiar a tensión 8. Tejer una fila.
Cambiar a tensión 4. Tejer 16 filas. Son 16. Doblar. Cambiar a tensión 7. Tejer 90 filas. Son 90 filas. Cambiar a tensión 5. Cambiar a N. Desde aquí debemos tejer recto. Tejer recto hasta la fila 200. Es la fila 200. Formar la sisa y del otro lado también para el cuello. Para el cuello se debe menguar cada 3 filas un punto. Aquí viene. Y poner marcador. Y este otro lado forma la sisa. Menguar 6 puntos. Son 6. Ahora 2 puntos. Menguar 2 puntos. Es la fila 206 y menguar un punto. Menguar 2 puntos. Menguar 2 puntos. Aquí deben ser 2 puntos cada 2 filas 4 veces. Ahí son 4 veces. Reducir un punto cada 2 filas. Son 22 puntos que he reducido en total. Y ahora tejer recto. Por este lado, lo que es el cuello, seguir reduciendo un punto cada 3 filas.
Aquí para el hombro son 35 puntos. Desde aquí tejer recto. En este momento está en la fila 296. Se debe tejer hasta la fila 336. Es la fila 336. Formar el hombro. Poner en H. Sacar 5 agujas delante. Nuevamente sacar 5 agujas delante. Envolver la lana en una aguja, en la primera aguja de este lado. Son 4 veces. Poner en tensión 10. Pasar a N. Tejer una fila en tensión 10. Y remallar. Y así terminamos un lado del delantero. El otro lado es igual, con la diferencia que tiene que estar el cuello en este lado. Aquí tenemos ya terminado el delantero. En este lado está la sisa. Y el otro se forma en el otro lado también. Entonces ya tenemos ambos lados del delantero. El bolsillo. Para continuar se debe unir con crochet. Punto cadena en esta parte. Esto es después de unir los hombros, tejer el ribete de la sisa. Sacar las agujas delante 75 por 75. O 150 puntos. Empezar con lana auxiliar. Poner en tensión 4. El contador en 0. Tejer recto hasta la fila 18. Es la fila 18. Cambiar a tensión 8. Tejer una fila.
Cambiar a tensión 5. Tejer recto hasta la fila 37. Es la fila 37. Doblar. Sacar las agujas delante. Cambiar a tensión 6. Tejer una fila. Tiene que ser aquí del 0 al 75 un lado y el otro 75 para el otro parte. Entonces es del centro aquí. Y el otro lado pasa ahí. Sacar las agujas delante. Cambiar a tensión 10. Tejer una fila. La lana debe estar bastante suelto. Lo hago despacio para que vaya a tejer también lo más suelto que se pueda. Sacar las agujas delante. Remallar. Aquí tenemos ya terminado. Bajar la lana auxiliar. Queda de esta forma el otro lado. Ya tengo listo un lado del delantero ya con ribete, que es el lado de los botones. Para este otro lado, empezar con lana auxiliar 100% o 200 puntos. Sacar las agujas delante 100% o 200 puntos. Empezar con lana auxiliar.
Poner el contador en 0, tensión 5, tejer recto hasta la fila 6. Es la fila 6 y marcar para los ojales. Entonces son en la orilla 6 puntos, luego 4 para el ojal. Entonces es 14, 4, 14, 4, 14, 4, 14, 4, 14 y 4. Serán 6 ojales. Para cada uno de esa forma con otro color de lana. Tejer recto hasta la fila 18. Es la fila 18 y cambiar a tensión 8, tejer una fila. Cambiar tensión a 5. Tejer recto. Tejer recto hasta la fila 31. Es la fila 31, formar los ojales. Se debe tomar los puntos aquí y serán 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasar el punto al otro lado. Tomar uno de aquí. Nuevamente pasar al lado. Y tomar otro de aquí. Pasar el punto al lado y tomar uno de aquí. Ahora estos puntos que están aquí de la parte de abajo, pasar a las agujas. 1, 2, 3 y 4. Los 4. Continuar. Tejer recto hasta la fila 37.
Es la fila 37. Esto se puede jalar y aquí se ve el ojal. Lo mismo aquí, sacar la lana de color y el ojal se ve de esta forma. Es la fila 37, doblar. Después de doblar, sacar las agujas delante. Cambiar a tensión 6. Tejer una fila. Entonces es 26 en la mitad del cuello, 74 aquí desde donde tenemos marcado, y el resto es 100 puntos. De esa forma se debe unir el ribete. Entonces son aquí en el cuello 26 puntos. Ahí tenemos ya la otra parte. Con una regla de 2,5 centímetros de ancho, marcaremos aquí, en esa forma, y esta parte lo hacemos después sacar las agujas delante y remallar. Con esto hemos terminado de tejer el chaleco. Queda de esta forma los ojales. Bajar la lana auxiliar. Terminar de costurar
esta parte con crochet. Aquí tenemos terminado el chaleco, ya uniendo la parte de la espalda con el delantero. Y esto es. Son 40 centímetros. 67 centímetros. La sisa. 24 centímetros. El cuello. 29 centímetros. $38 centímetros. El ancho. 46 centímetros. El cuello 18 centímetros. El hombro 9 centímetros. Y el ribete 2.6 centímetros. El bolsillo 11 centímetros. Aquí quedó de esta forma. 9 centímetros. Y este es el chaleco tejido con máquina para mujer. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video.